Bienvenidos. Antes que nada les quiero recomendar a aquellos que no vieron la primera parte de esta serie de 2 videos que lo hagan. Esta primera parte se llama Orígenes y Concepción, la cual pueden encontrar en el link de abajo en la descripción. Bien, les quiero explicar sobre la División Internacional del Trabajo, cuya segunda parte va a tener una dinámica parecida al primer video de esta serie. Así que comencemos. Un modelo económico internacional, una serie de políticas imperialistas y un continente próspero. Las economías americanas comenzaron a sufrir algunos cambios a partir del año 1880. El auge capitalista y el surgimiento de 2 potencias continentales fueron acontecimientos que transformaron la economía mundial, al igual que la geopolítica hacia principios del siglo XX. Todo eso y más vamos a ver en este interesante periodo. Habiéndose iniciada la década de 1880, apareció una nueva fase en la economía política de la época, la cual se la conocía como el inicio del crecimiento basado en exportación e importación, producida entre 1880 y 1900. Esta etapa fue descrita por los teóricos de la dependencia como una transición a un capitalismo dependiente, un ciclo de exportación de materias primas y alimentos tanto en el Caribe como en buena parte del resto de América, acompañado de la importación de bienes manufacturados. Entre los ejemplos de salida comercial de mercadería iberoamericana se encontraban los productos de la agricultura tropical en Brasil, Perú, Puerto Rico y Cuba, donde se producían sobre todo azúcar, banana, tabaco y café. Además, materia prima de gran relevancia en el mercado mundial como el guano peruano, metales preciosos de Chile, Bolivia y México, sumados al caucho extraído de la Amazonia, principalmente en el norte brasileño y el noreste peruviano, conformaban los productos exportables de ese lado del mundo en la década de 1880. Sin embargo, hubo otros países y regiones que exportaban otro tipo de productos, que provenían de climas más templados como Argentina y Uruguay. En estas áreas se producían trigo, carne vacuna y cueros para comerciar en el exterior en general. La mayoría de estas economías nacionales contaban con una relativa autonomía, puesto que eran administradas por locales. En cambio, existieron naciones que dependían mucho de las compañías extranjeras, en especial en América Central y el Caribe. Guatemala tenía un comercio cafetero acaparado por capitalistas alemanes, quienes tomaron las mejores tierras productivas. Algo parecido sucedía en Cuba, lugar donde la tierra azucarera comenzó a estar dominada por compañías estadounidenses, en especial la American Sugar Company. Dicha empresa se volvió un monopolio, lo cual explicaré mejor junto con otras compañías luego. Cabe mencionar que estos datos los extraje de la obra de Alperín Dongui, al igual que el video anterior, y que todas las referencias a las fuentes utilizadas en ambos videos están al final de esta grabación. A finales del siglo XIX, el modelo primario exportador trajo capitales y algunos ingresos importantes, lo suficientes para ejecutar proyectos clave como la creación de puertos de agua profunda e incluso un sistema crediticio moderno. El crecimiento de esta etapa fue en general bastante grande. Por ejemplo, tanto México como Estados Unidos monopolizaron la industria minera en América del Norte, lo que dio lugar al crecimiento de más de un 50% del PBI en el país mexicano. Si ahondamos en la industria alimenticia de Brasil, vamos a encontrarnos con una gran exportación de café, un boom exportador que lo convirtió en el principal productor cafetalero del mundo. Según el historiador Boris Fausto, las grandes plantaciones de café tuvieron una importante expansión a partir de la década de 1890, que permitieron grandes cosechas en los años de 1896-1897. Aquellos frutos ayudaron a la modernización de Brasil, principalmente el estado de Sao Paulo, donde se producía el café. Sin embargo, su expansión arrasó con la mayor parte de las zonas intertropicales debido a la enorme cantidad de superficie cultivada que requería aquel producto. Su importancia se manifestó en la denominación de la República del Café con Leche en el plano político, a partir de las presidencias de Prudente de Moraes y Campos Salles. Ellos se alternaron en el poder político. Si analizamos aquella denominación curiosa y esa alternancia,
el término café está relacionado con la burguesía cafetalera de Sao Paulo, estado que propuso a estos presidentes para representarlos. Y la palabra leche hacía referencia a la economía ganadera vacuna de Minas Gerais, estado que acompañó la política paulista de acuerdo a Marisa Gallego. Más tarde, Colombia empezaría a desarrollar su economía cafetera. Para ello también requería expandir la explotación de la tierra. Por otro lado, el establecimiento de los ferrocarriles en los Andes peruanos impulsó la vocación minera, inicialmente la extracción de plata. Respecto a la exportación de guano, esta había traído la reactivación económica que permitió nuevamente concentrarse y de una manera más relevante en la industria minera entre la última década del siglo XIX y principios del XX. Regresando a la región centroamericana y caribeña, recordemos que estas dependían sobre todo de empresas extranjeras. Dichas compañías provenían de potencias mundiales o naciones económicamente más grandes o desarrolladas. Pero conceptualmente hablando, ¿qué era el neocolonialismo? Para brindar un concepto adecuado de este término, recurrí a dos definiciones, una del diccionario de la Real Academia Española y otra del diccionario de Economía y Política de Borisov, Shamin y Makarova, extraída de eumed.net, traducido por Augusto Vidal. Según el diccionario de la RAE, neocolonialismo significa predominio e influencias determinantes, especialmente en el campo de la economía, por parte de antiguas potencias coloniales, naciones poderosas y empresas internacionales sobre países descolonizados o en vías de desarrollo. Mientras que la definición que brinda eumed.net es política de los estados imperialistas dirigida a conservar la explotación colonial de los países débilmente desarrollados en el aspecto económico con el fin de anular las consecuencias de la desintegración del sistema colonial del imperialismo. Este concepto es conciso en ambas fuentes y se aplica a la región tratada. Estados Unidos había empezado a extenderse hacia esos países después de obtener la victoria en la guerra hispano-estadounidense en 1898. Ese mismo año, las partes beligerantes firmaron el Tratado de París, que, en palabras de Alperín Dongui, dejó a Estados Unidos dueño de Puerto Rico. También se apoderó de Panamá sobre el territorio istmico perteneciente a Colombia y, en parte, de Cuba, puesto que se volvió un protectorado, es decir, que tenía una soberanía parcial. Pero antes de seguir abordando estos casos, tenemos que hacer una revisión de la palabra colonia. Según la RAE, viene del latín colonus, que significa labrador, colono. Tiene diferentes definiciones, empezando por el de un conjunto de personas que, procedentes de un territorio determinado, terminan estableciéndose u ocupando otro. También voy a tomar otras dos definiciones clave. Primero, el de un territorio fuera de la nación que lo hizo suyo y que ordinariamente está regido por leyes especiales. También, y para finalizar, una última definición, el de un territorio administrado y regido por una potencia extranjera. Aplicando este concepto, los casos de Puerto Rico, Panamá y Cuba fueron en efecto neocoloniales, puesto que fueron ocupados por militares y empresarios estadounidenses que impusieron sus leyes y su sistema administrativo, todos ellos procedentes de una potencia extranjera emergente en ese entonces. Mientras que en Cuba las inversiones de origen norteamericano habían hecho realidad las primeras centrales de ingenios azucareros modernos, establecimientos que opacaron a productores pequeños y medianos, Puerto Rico, Haití, Santo Domingo y las tierras bajas centroamericanas formaron parte del imperio del banano. Dicho monopolio era administrado desde Boston, Estados Unidos. Se creó la United Fruit Company en 1899, la cual expandió la producción de bananas hacia los países de Costa Rica, Honduras y Guatemala. En síntesis, el colonialismo y, en especial, su nueva versión en América, son categorías que se tienen que analizar con cuidado. Las razones de ello son que los casos recientemente tratados se vieron involucrados en sucesivas intervenciones armadas. Se tratan de rasgos históricos, económicos y políticos del subcontinente de América Central
junto con la región caribeña. Y es algo que no se repitió en general en el resto de nuestro continente, salvo tal vez en Guayana Francesa y las Islas Malvinas. Cabe recalcar esto porque se difundió mucho el mensaje del nuevo pacto colonial en América Latina. Sin embargo, ese mensaje que reprodujeron obras como las de Pierre Chaunu y Alperín Dongui suelen generalizar demasiado aquel concepto. Esos escritos cayeron en el error de no explicarlo apropiadamente. Para que la colonia se establezca tiene que cumplir con todas sus características políticas, administrativas y económicas, si aplicamos correctamente su concepto. Si contextualizamos dicho término desde la historiografía, posiblemente nos percatemos de que la obra de Borisov, Samin y Makarova no se publicó originalmente aquí en América. De hecho, su diccionario fue publicado en la Unión Soviética y fue traducido por el marxista Vidal en 1965. Por lo tanto, entran en juego ciertos sesgos ideológicos en dicho concepto histórico y, al igual que muchas palabras que no son inocentes, se lo tiene que tomar con pinzas. Ese proceso histórico estuvo acompañado por el imperialismo. Si bien son dos conceptos que tienen elementos en común como la influencia económica, cuentan con diferencias importantes. Según la RAI y el derecho internacional público, el imperialismo es la actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. También significa o hace referencia al sistema del régimen imperial en el Estado. Entonces, a diferencia del neocolonialismo que suele concentrar los aspectos políticos, económicos y militares, sumados a la efectiva ocupación extranjera en territorio ajeno, el imperialismo se da de un modo u otro, mayoritariamente mediante el factor económico, al menos para este periodo. El imperio del banano sería un caso de imperialismo capitalista por sus enclaves productivos, sectores económicos implantados y dominados por el comercio internacional, mientras que el Puerto Rico y el Panamá neocolonial estuvieron bajo el control administrativo de Estados Unidos. Si comparamos lo general con lo específico, los enclaves eran comunes en ambos casos porque la zona del Canal de Panamá era justamente eso. Su construcción se había comenzado a delinear en base al ferrocarril interoceánico panameño, pero estuvo financiado por los estadounidenses, los cuales ocuparon buena parte de la zona. Los primeros fueron los Marines norteamericanos a partir de 1903, pero a diferencia de Puerto Rico, Panamá tuvo más injerencia en su economía comercial porque recibía una regalía inicial de $10 millones y el pago de un arriendo de $250,000 anuales, aunque pasó a depender de las rentas que ofrecía la vía interoceánica. Estos sucesos polémicos para los países vecinos del continente fueron un antes y un después, puesto que nos introdujeron a una segunda fase, la expansión del crecimiento basado en exportación e importación desde 1900. Las naciones hispanoamericanas habían incorporado nuevos productos en su producción. El régimen dictatorial de Porfirio Díaz en México, que había subyugado a los obreros y sobre todo a los campesinos de origen indígena, comenzó a centrarse más en la producción de un tipo especial de agave llamado henequén, importante para la industria textil, que se concentraba en Yucatán, como también la producción de azúcar en Morelos y de petróleo en Veracruz. Chile, por su parte, comenzó a inclinarse más a la agricultura de frutas y trigo, mientras tanto su minería abandonaba la extracción de metal precioso para enfocarse en el cobre. A diferencia de estos casos, hubo otros países en donde ocurría una mayor diversificación de la economía, por ejemplo, Brasil y Argentina. Ambos países ya habían iniciado una incipiente industria manufacturera, un fenómeno que también había comenzado en México, pero con una repercusión más implícita. Los cambios en la estructura social fueron más evidentes en Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, gracias a los progresos de sus economías nacionales, además de algunas reformas políticas cruciales que contemplaban a los sectores populares. Pero ahondando en los factores económicos, Argentina y Estados Unidos fueron ascendiendo como potencias continentales.
La primera no solo contaba con una enorme movilidad social ascendente y una gran cantidad de mano de obra inmigrante complementada con mano de obra criolla, sino con una economía diversificada porque producía trigo, maíz, girasol, azúcar, entre otros. Además de exportar carne, se organizó la industria de cueros y textiles gracias al desarrollo productivo del algodón. Sin mencionar la gran economía ganadera y lanera tradicional en las regiones de la pampa húmeda, que autoabastecía al país de materia prima para la fabricación de ropa. También habían empezado a desarrollar las industrias metalmecánicas y de la construcción. Casi toda aquella producción era exportable y generó un superávit comercial que posicionó a este país como la cuarta economía más grande del mundo para 1910. Estos datos pueden encontrarlos en la obra de Mario Rappaport y el proyecto de Angus Maddison. Respecto al aspecto diplomático, Argentina había impulsado la doctrina Calvo y la doctrina Drago que detuvieron o limitaron el avance imperialista en países como Venezuela, México e incluso Canadá, pero esto se tendría que desarrollar en otro video. La contrapartida de estas doctrinas había sido el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, la cual permitía a la otra potencia americana, Estados Unidos, intervenir y ocupar territorios con fines comerciales. Esto era proteger sus empresas en el extranjero. En retrospectiva, Estados Unidos había tenido un progreso tecnológico y científico desde fines del siglo XIX, lo que le permitió tecnificar su agricultura. Se había desarrollado su especialización por regiones. En el sur se producía algodón y tabaco, mientras que en el Medio Oeste se enfocó en la agroindustria cerealera. La abundante mano de obra inmigrante no solo ayudó en la economía campesina, sino también a la industrialización de las grandes ciudades como New York y Chicago. Su crecimiento y eventual desarrollo económico en aquellos años trajo consigo su expansión capitalista e imperialista. En todo caso, la nación norteamericana exportaba inversiones, maquinaria y otros bienes industriales al resto de América. Para finalizar, a pesar de que en 1914 comenzó la Gran Guerra, que trajo varios impedimentos a las exportaciones de origen americano y sobre todo iberoamericano, no impidió que la expansión de su economía se detuviera. En realidad continuaría una década y media más. Y bueno, gente, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Nos veremos en el próximo video.